Bueno, otro de las dudas que he tenido recurrentemente es sobre la forma de calcular en el punto 13, es el ejercicio 13, para calcular la categoría y los meses. Entonces, pues aquí hay que hacer un conjunto de condicionales para que la vaina funcione. Esto hay dos formas de hacerlo: con la función si, utilizando la función mayor o igual, perdón, o la otra opción es cambiar esta función, también es válido, por el signo mayor o igual. Yo de hecho les recomendaría usar ese, que puede ser un poco menos enredado. Les voy a mostrar cómo puede funcionar. Y la categoría depende pues de un conjunto de meses que me va a dar una categoría. Si es para 72 meses, la categoría es G. Si es en 60, la categoría es F. Y así sucesivamente, de 12 en 12, hasta que la menor sea la A. Bien. Entonces, pues este es la tabla que ustedes van a encontrar. Aunque, bueno, yo aquí ya calculé los meses, pero la verdad es que se calcula muy fácil. No es sino aplicarle la función hoy, se le resta G3, que es esta que acá, es decir, a la función hoy le resto esta fecha, lo divido sobre 30, que es el conjunto de días que regularmente tiene un mes, y eso me da cuántos meses es. Así de sencillo. Con este regularmente no he tenido muchas dudas, pero lo que sí he tenido dudas es en cómo calcular la categoría. Si ustedes se fijan aquí arriba, es una fórmula grandísima, pero es más el tamaño que lo que realmente hay que hacer. Realmente es repetir lo mismo muchas veces. ¿Listo? Lo primero que hay que entender es cómo funciona un condicional. El condicional lo que tiene es una pregunta, y la pregunta responde sí o responde no. Así de sencillo. O responde sí o responde no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer una pregunta donde le preguntemos si el valor es superior a 72. Entonces, para que lo tengamos claro, voy a escribir por acá lo importante de la tabla de las categorías que había allá. Entonces había unas categorías que iban en orden G, F, E, D, C, B, A, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, G. Y esto iba, el más alto era 72, el otro era 60. Y como ustedes ya saben calcular series, uno solamente le presenta el inicio de la serie y lo arrastra, y él va restando de 12 en 12 hasta llegar a 0. Bien, entonces yo le voy a hacer una pregunta donde le digo que si estos meses que hay en H son superiores o iguales a 72, entonces me traiga una G. Si no, es decir, que no coincidió, la pregunta fue falsa. Si no, entonces vuelvo y pregunto que si entonces los meses es superiores a 60, si sí, le pongo una F. Si no, entonces vuelvo y pregunto que si los meses son superiores o iguales a 48. Si sí, le pongo una E. Si no, vuelvo y pregunto si los meses son superiores o iguales a 33. Si sí, le pongo una D. Si no, le cuelgo otra pregunta, y así sucesivamente. Es la misma pregunta, pero varias veces. Entonces eso hace que se vea muy grande la función, pero realmente no lo es tanto. Vamos a utilizar entonces el asistente de funciones para observarlo más fácilmente. Entonces voy a abrir el asistente de funciones, voy a buscar la función si, que es el condicional. Voy a abrir esa función, y entonces él me dice tres cosas, que era lo que yo les decía. La pregunta, ¿se acuerdan? Pregunta sí o no. Esas son las tres cosas que tiene el condicional. Entonces él me dice, ¿cuál es la pregunta o la prueba lógica? Ah, bueno, pues la pregunta es que si esto es H, ¿qué? H3. Entonces la pregunta es que si H3 es mayor o igual a 72, que es la primera vez. Cuando me diga sí, realmente sí es mayor o igual a 72, entonces ¿qué es lo que necesito que vaya? Pues la letra
G. Si sí es mayor o igual a 72, entonces escríbame una letra G. Y si no es mayor o igual a 72, entonces haga otro condicional. Entonces vuelvo y utilizo aquí a la izquierda el condicional sí, y él vuelve y me pregunta. ¿Y qué hago? Vuelvo y le escribo otra vez la pregunta. Ahora, si H3 es mayor o igual a 60. Si sí, entonces ponga una F. Si no, entonces vuelvo y pregunto que si H3 es mayor o igual a 48. Si sí, entonces ponga una E. Si no, entonces vuelvo y pregunto que si H3, me gusta mayúscula, que si H3 es mayor o igual a 36. Si sí, entonces ponga una D. Y si no, entonces vuelvo y pregunto. H3 es mayor o igual a 24. Si sí, pongo una C. Si no, entonces vuelvo y pregunto. Ya va a acabar. Si H3 es mayor o igual a 12, entonces pongo una B. Como ya la única opción es que sea una A, entonces ahorita, si no fue nada de los anteriores, entonces pues tiene que ser una A. Y listo. Le digo aceptar y aquí él ya me calculó la letra de la categoría. Si yo arrastro esta categoría hasta el final, voy a colocar más pequeño el tamaño de la ventana para que se pueda ver mayor cantidad. Entonces él ya me lo calcula cuál es automáticamente. Con eso él me dice ya cuál es la categoría. Listo. Entonces, aunque se ve una fórmula muy grande, realmente es una única fórmula aplicada muchas veces. Realmente no es tan complicado y sí es muy útil para poder hacer preguntas sobre la información. Bueno, espero que les haya quedado un poco claro cómo se solucionaba entonces este punto.